If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. El cartel de los sapos. En 1998, Julio Fierro se pasea a Orondo por los lugares más exclusivos de Miami, acompañado de bellas modelos y en especial de su famosa esposa Natalia París, la más reconocida modelo colombiana de esa época. Ambos sucumbieron a la tentación del jet set de South Beach y muy pronto el cerrado mundo del narcotráfico empezó a preguntarse cómo era que Fierro salía con Natalia en Colombia y Estados Unidos. Fierro no era muy brillante y sus explicaciones dejaban mucho que desear. ¿Es un sapo?, se preguntaban con insistencia en Miami. En realidad, Fierro desacreditó el acuerdo que suscribió con los federales y violó el sagrado principio de la discreción. Por eso cometió el grave error de comentar su situación personal e invitar a la peor ralea de los carteles a participar en las negociaciones. Raúl Castro, Jimmy Aloha y Nicolás Bergonzoli, Gato Negro, no dudaron en ingresar a la pequeña cofradía secreta y con ello se perdió el misterio que debía rodear el asunto. De un momento a otro, más narcotraficantes conocían la verdad del acuerdo. Y para rematar, Bergonzoli y Fierro sacaron provecho de las negociaciones, manipularon a Verac Vega y empezaron a venderles franquicias y amnistías a los criminales. Entre 1997 y 1998 cambiaban perdones por sumas que oscilaban entre 4 y 10 millones de dólares por narco. Más tarde, a finales de 1999, luego de la Operación Milenio en la que cayó Fabio Ochoa Vázquez, Bergonzoli y Fierro hicieron su agosto porque vendieron perdones por docenas en Panamá y convirtieron el original, exclusivo y elegante crossover en un bazar que la prensa bautizó como el cartel de los sapos. Mientras tanto, en Colombia los vientos de guerra habían vuelto a aparecer y nada hacía pensar que la tormenta amainaría. Por el contrario, el intento fallido del crossover de Varela y Tocayo acentuó más las diferencias y la guerra total parecía la única salida. Fernando Henao y Miguel Solano habían logrado colarse en el sistema americano con su versión light del asunto, pero Varela y Tocayo debían resignarse a mantener su poderío a sangre y fuego. La arremetida contra el clan Herrera comenzó a producir frutos pese a que Rasguño, Víctor Patiño, Diego Montoya y Juan Carlos Ramírez, Chopeta, se apartaron de la confrontación y dejaron solo a Varela. Sin embargo, este contó con el apoyo de Tocayo y a última hora se sumó a la causa el coronel Danilo González, quien terminaría por ladear la balanza. El 21 de septiembre de 1999, Álvaro Herrera, hermano menor del Melpacho Herrera, fue asesinado en un falso retén de la policía. De nada sirvió la discreta camioneta pick-up blindaje 5 porque Herrera atendió la orden de pare, quitó el seguro, abrió la puerta y acto seguido fue baleado de manera inclemente. El segundo golpe contra los Pachos ocurrió muy pronto. A comienzos de octubre de 1999 el abogado Vladimir Ilis Mosquera, Don BLE, jugaban los dos bandos porque no solo les hacía pensar a los Herrera que era su defensor y testaferro, sino que le hacía sentir a Varela que podría ser su aliado en la lucha contra los Herrera. Mosquera se desplazaba por Cali sin escoltas, convencido de que era necesario para los dos bandos y que ninguno de los dos lo tocaría. Pero nunca sospechó que Varela se las arreglaría para localizar a José Fernando Lopera, otro de los abogados del clan Herrera, a quienes sacaría datos valiosos. El primero, que los Herrera ya no confiaban en Mosquera y, el segundo, que Mosquera no era depositario de todos los secretos de los Herrera y por lo tanto ya no era útil para Varela. Lopera confesó que él y no Mosquera tenían en su poder la base de datos de buena parte de las propiedades de sus enemigos. Varela confirmó la información y se aseguró de que en efecto Lopera era su llave del botín de escrituras, bonos y cuentas en el exterior de los Herrera. Solo en ese momento tomó la decisión de cumplir un deseo reprimido hacía mucho tiempo, eliminar al prepotente Vladimir Mosquera. Para cumplir su propósito, Varela le pidió a Lopera que le ayudara a localizar a Mosquera. «Doctor, ¿cómo está? Soy yo, José Fernando», dijo Lopera luego de sacar un celular de su maletín ejecutivo. «Sí, mijo, ¿cómo anda?»
respondió Mosquera en su conocido acento bravo. Don Bieley, es que necesito contarle una cosita personalmente. ¿Dónde está? Estoy en el restaurante Los Girasoles. Iba a almorzar. Si quiere no espero. Sí, señor, en 15 minutos le caigo allá. Mosquera hizo una pausa y pidió un whisky para esperar a la ópera. Pero quien llegó al lugar fue Carlos Calle, combatiente, que no tuvo inconveniente en descargar el proveedor de su pistola Sig Sauer sobre la humanidad del indefenso abogado. Como era al esperarse, los Herrera dudaron que el ópera era el traidor porque solo él y Mosquera conocían sus secretos. 2 días después de la muerte de Mosquera, los sicarios de los Herrera eliminaron al ópera, que de todas maneras estaba sentenciado por Varela, que les dijo a sus colaboradores que de todas maneras lo habría mandado a matar porque no confiaba en él. Si vendió a sus patrones igual nos habría vendido a nosotros en la primera curva, comentó el capo por aquellos días. Mientras tanto, en Bogotá, el coronel Danilo González aprovechó el video producido por la Operación Milenio, en la que fueron capturados 31 extraditables, para golpear de nuevo a los Herrera. Era la segunda semana de octubre de 1999. La idea era secuestrar a William Herrera, el segundo del clan, y para ello fueron utilizados falsos policías que lo siguieron con la intención de detenerlo en un retén, como habían hecho con Álvaro. Sin embargo, William sospechó, aceleró su automóvil blindado y llamó por celular a su casa para que le abriera la puerta del garaje. La vivienda está situada en un barrio común y corriente de Bogotá y su fachada daba una apariencia normal. Pocos minutos después de entrar a la casa, llegaron los falsos policías, que no tardaron en descubrir que estaban ante una verdadera fortaleza. Herrera sabía que las puertas y vidrios blindados no aguantarían más y por ello llamó a la policía real para anunciarle que alguien trataba de matarlo. La telefonista del 911 le aseguró que enviaría ayuda inmediata. No conforme, Herrera se comunicó con varios medios de comunicación. Los atacantes, que estaban a punto de derribar los vidrios blindados de la casa donde estaba refugiado Herrera, se vieron forzados a huir por el arribo de un teniente y 8 agentes que llegaron después de oír el reporte de la radio policial. Poco después llegaron algunos periodistas y Herrera aprovechó para entregarse al teniente Villamizar, que al cabo de varias horas de inspección encontró una sofisticada caleta con $5 millones en efectivo. Finalmente, William Herrera sobrevivió al atentado y fue procesado en la fiscalía por enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo, el teniente Villamizar fue llamado a calificar servicios. 6 meses después, Villamizar cayó en el aeropuerto de Miami con 1 kilogramo de heroína que le entregó un amigo que lo convenció de usar su fuero de policía para engañar a los agentes de aduana. Sin esperanza alguna y ante la posibilidad de enfrentar una sentencia de 10 a 15 años de prisión, el oficial aceptó reunirse con un agente de la DEA dispuesto a escuchar su historia en la policía colombiana. Sus rezos debieron ser escuchados porque pocos días después llevó a su celda, la número 16 del Centro de Detención Federal de Miami, un sobre manila de la Corte Federal que contenía una aplicación de solicitud de ingreso al cartel de los sapos. Por meses, la guerra pareció amainar y las cabezas visibles de los carteles en contienda optaron por una discreta retirada. Por unos meses, porque en los primeros días de septiembre de 2000 Varela recibió informes de sus contactos en la Guardia Nacional de Venezuela en el sentido de que William Herrera, que había recobrado su libertad tras el fallido atentado de octubre de 1999, se escondía en Caracas con un pasaporte falso. De inmediato, Varela envió a Caracas a Jorge Botero, Fofe, con su banda de perros. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético O'Reilly y un filtro MicroGuard por $29.99. Aplican límites. Oferta válida solo en tiendas. O'Reilly Auto Parts. Aviosos para confirmar que en efecto Herrera estaba allí. El 6 de septiembre los oficiales venezolanos llevaron a los sicarios de Varela hasta el edificio donde Herrera vivía desde julio anterior. En los siguientes días, Jofe siguió a su víctima para identificarlo plenamente porque se había pintado el pelo, usaba barba y lentes oscuros. En 9, después de confirmar que en efecto era William Herrera, los asesinos esperaron que este ingresara al edificio y lo siguieron hasta el parqueadero, donde fue abordado violentamente. Pero no lo mataron ahí mismo porque Varela necesitaba mucha información de él. El sorprendido Herrera fue subido hasta su apartamento y luego de abrir la puerta con sus llaves, encontraron a su esposa, que estaba acostada en pijama en la cama.
Tras los golpes de costumbre, las amenazas de rigor y uno que otro irrespeto con la señora, Herrera reveló la existencia de una caleta con 6 millones de dólares. Acto seguido, Fofe y sus hombres llevaron a Herrera y a su esposa a otro lugar en Caracas para interrogarlos. Una vez allí, los golpes, la bolsa en la cara, la toalla húmeda y demás oprobios, hicieron que Herrera contara con lujo de detalle los nombres de sus aliados en la guerra, sus caletas, sus abogados, sus testaferros, sus bandidos. En fin, lo que la mafia se conoce como un botín de guerra. Pero la tarea no había terminado y lo peor estaba por venir. Fofe sintió que a Herrera le faltaba algo por contar y para presionarlo autorizó a sus secuaces a violar a su esposa. El indefenso Herrera accedió a contar sus más recónditos secretos. Una vez saciada su curiosidad, Fofe degolló a la joven mujer y luego a Herrera, cuya cabeza fue introducida en una moderna nevera portátil para llevarla hasta Cali para probarles a sus patrones el éxito de su operación. 2 días después, el 11 de septiembre, Fofe llegó a una finca en Yotoco, cerca de Cali, donde estaban Chupeta, Tocayo, Varela y Arcángel Henao, la plana mayor del Cartel del Norte, y con gran parsimonia abrió la nevera y exhibió su trofeo de guerra. Chupeta miró hacia otro lado, Henao se retiró del salón y Varela y Tocayo se acercaron con curiosidad para confirmar que su archienemigo estaba muerto. Viéndolo bien, este perro no parece tan bravo como decía, dijo Varela en tono socarrón. Después de recibir el reconocimiento de sus patrones, Fofe se dirigió al centro comercial Paso Ancho, donde se encontró con el exteniente Jorge Rodríguez, el mono de 50, y le contó su proeza en Venezuela. Rodríguez tampoco se había quedado quieto en ausencia de Fofe. Según relató, su amigo Juan Carlos Castaño, el engendro, conocía a Andrés González, un hombre común y corriente noviado con una abogada llamada Sandra Foquene Torres, quien trabajaba para los Pachús y ya estaba enterada de que su jefe William Herrera había sido asesinado. Lo interesante del dato era que la abogada tenía en su poder cientos de escrituras de propiedades del clan Herrera y estaba muy asustada porque no sabía qué hacer en adelante. Según Rodríguez, el novio de la abogada y el engendro ya le habían aconsejado pasarse al bando de Varela antes de que éste la localizara. Sin embargo, la abogada fue quien empezó a dudar de la propuesta porque el sucesor de Herrera era el Secre, que seguramente la iba a buscar. La presión de su novio Andrés y su cercanía con el engendro prevaleció y muy pronto la abogada les entregó la lista de propiedades, varios álbumes con fotos y los nombres de algunos abogados y testaferros. Con el trofeo de los Herrera en sus manos, González y el engendro se dirigieron raudos a la oficina del exteniente Rodríguez en una compraventa de carros en la avenida Vázquez de Cali, administrada de tiempo atrás por el famoso viejito Amado. Después de evaluar los documentos recibidos de la abogada, Rodríguez recibió instrucciones de Tocayo para dirigirse a la cancha de fútbol del municipio de Yumbo, donde lo esperarían Platanote, La Guala y El Cham. Allí compartieron los datos y acordaron una nueva reunión a finales de septiembre para organizar una nueva ofensiva contra los Pachú. El encuentro se produjo y al acudieron representantes de las 3 cabezas del Cartel del Norte, el teniente, por Chupeta, Platanote por Tocayo y Fofe por Varela. Octubre fue funesto para el plan de los Pachos porque gran parte de sus abogados, testaferros y principales gatilleros cayeron abatidos en todo el país. Además, en las 2 semanas siguientes perdieron más de 2.000 escrituras de propiedades. En medio de la repartición, el teniente Rodríguez llamó a Chupeta para entregarle su parte, pero este se negó y los autorizó a que se repartieran todo entre ellos. El mochito Arcángel Henao sí pidió su porción y para cobrarla envió a la oficina del teniente Tortuga, su empleado de confianza, con 150 millones de pesos en efectivo. A cambio recibió 3 cajas de cartón repletas de escrituras y títulos valores, todos ellos del clan de los Herrera. Entre tanto, el Secre decidió personarse de la situación y ver con sus propios ojos qué pasaba en Cali. En la primera semana de noviembre ingresó a la ciudad en una caravana de 9 camionetas Toyota Prado blindados. El teniente Rodríguez se enteró de inmediato y les dio la orden a sus aliados de salir a la calle para enfrentarlo y darlo de baja. La caravana del Secre fue interceptada por un retén en la avenida Tercera frente al supermercado Ley del Norte, pero los uniformados los dejaron pasar después de recibir una buena tajada. La gente de Chupeta llegó tarde y las camionetas se esfumaron en la bulliciosa noche pachanguera de Cali. Aún así, el Secre tampoco logró muchas cosas. El golpe del Cartel del Norte estaba dado y no pudo recuperar mayor cosa de lo que se había perdido. Al Secre solo le quedaba la satisfacción de cazar a algunos de los traidores. El primero a sucumbir fue el engendro. Fue el 14 de diciembre de 2002, cuando salía del garaje de su apartamento en el edificio Sol del Oeste del barrio Santa Rita. Hizo la parada obligada para entrar a la calle, miró a la izquierda, luego a la derecha y comprobó que no venía ningún auto en la vía para tomar su camino. Pero cuando giró nuevamente sobre la izquierda y levantó el pie derecho al pedal del freno, vio de repente el cañón de una pistola.
Instintivamente volteó la cara hacia la derecha y vio otro hombre que le apuntaba a la frente. Luego las detonaciones. El segundo en caer fue el viejo Amado, el encargado de la compraventa de la avenida Vázquez Co. Solo 3 semanas después del entierro del engendro, 2 jóvenes bien vestidos, con acento de otra ciudad, se presentaron en el negocio y después de mirar varios vehículos se inclinaron por un Mercedes-Benz CLK 430, convertible. Luego de preguntar por el precio y discutir la forma de pago, los compradores requirieron la presencia de Amado, quien llevó el auto después de dejar servida una taza de café. Amado se acercó, dio su nombre con amabilidad y se puso a la orden de los 2 clientes, que preguntaron detalles de la cojinería del vehículo. El viejito, desprevenido, dio la espalda, abrió una de las puertas y empezó a explicar las ventajas del cuero negro. Sobre ese mismo cuero negro, don Amado encontró la muerte. Los asesinos abordaron un carro que los esperaba enfrente y los demás empleados de la compraventa huyeron presurosos del lugar. La última víctima de esta tanda fue Andrés González, cuyo homicidio se provocó 2 años después, en agosto de 2004. Este hombre llegó a pensar que el secre se había olvidado de él porque tras la muerte del engendro y del viejo Amado había escapado a España con Sandra Fokene, la abogada. Pasaron cerca de 2 años y después de derrochar dinero sin límite empezó a hacer algunos viajes esporádicos a Cali bajo la protección de su nuevo padrino, el teniente Rodríguez. En marzo de 2004, Rodríguez murió en extrañas circunstancias en Medellín, pero a González no le pareció que el fallecimiento tuviera que ver con la guerra de los carteles. Por eso se tomó confianza y sus viajes desde Madrid se hicieron muy frecuentes. En más de una ocasión la abogada se mostró cautelosa y retrechera y decía con insistencia, por ella no se me ha perdido nada. A Cali no vuelvo ni a deshacer los pasos. Él se crea un nombre. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético O'Reilly y un filtro Microgard por $29.99. Aplican límites. Oferta válida solo en tiendas. O'Reilly Auto Parts. Tenía razón. Él se creó aún no lo olvidaba, como tampoco a González, a quien calificaba como un traidor. Hasta que ese agosto de 2004, cuando la llamó en el instante en que salía de una compraventa de carros en el barrio Alameda para anunciarle su pronto regreso a España. Después de colgar, a González le quitaron los ocupantes del carro de al lado que lo miraron varias veces y dieron la sensación de que hablaban por radio. Se tranquilizó un poco porque se detuvieron en la luz roja del semáforo y ni siquiera lo miraron. Falsa alarma, pensó. La luz cambió a verde, pero notó que el carro de adelante no se movía como tampoco los hombres que le habían parecido sospechosos. Tocó la bocina y de repente bajaron 2 hombres con fusiles AK-47. Instintivamente miró al lado y observó que los ocupantes del vehículo de al lado lo miraban con el radio en la mano y una sonrisa de satisfacción que más bien parecía una despedida. Acorralado, hundió su cabeza entre los brazos tratando de protegerse. Pero ya la suerte estaba echada. La abogada que traicionó a los Pachos aún deambula errante por pueblos y ciudades de España. El pánico no la deja permanecer más de un mes en una ciudad y siempre tiene la extraña sensación de que la sigue. Aún está con vida, pero llora cuando escucha Cali Pachanguero, su canción preferida. Carta de presentación. La Operación Milenio partió en 2 la historia del narcotráfico pues mostró la vulnerabilidad de los narcos colombianos. Nada sería igual al interior del mundo de la narcoactividad después de ese 13 de octubre de 1999. Otro tipo de consecuencias se desprendieron de esta operación, que planteó 2 escenarios simultáneos. El primero, con 32 detenidos en Cali, Medellín, Bogotá y México, de los cuales 30 fueron recluidos en los estrechos e incómodos calabozos de la Dejín en Bogotá y 2 más en la prisión de Almoloya de Juárez, en México. El segundo, 9 fugitivos que evadieron la justicia. Unos se escondieron cerca de Medellín y otros en la frontera entre México y Estados Unidos. Los detenidos y los prófugos tenían algo en común. De una u otra manera todos habían participado en alguna actividad relacionada con el narcotráfico. Ninguno lo podía negar. Pero tampoco eran, como decían las autoridades, los grandes varones de la droga que despachaban mensualmente 30 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Entre todos los comprometidos en la operación no había más de 8 personas de real importancia en el narcotráfico.
Los demás se podían catalogar, por su bajo perfil, como miembros del cartel de los tintos fríos. No hay duda que el informante que dio origen a los seguimientos, así como la cúpula de la policía de aquel entonces, sobredimensionaron la importancia de los capturados. Una vez terminó la Operación Milenio, los narcos se preguntaban, ¿por qué en ese momento no se adelantó algún operativo hacia Chupeta, Víctor Patiño, Arcángel Henao o cualquiera de sus hermanitos? ¿Por qué nadie se fue contra Rasguño, Miguel Solano o Diego Montoya? ¿Será que nunca tuvieron en la mira al más escorridizo de todos, Vilper Varela? Ellos sí eran los verdaderos capos que enviaban 30 y más toneladas al mes hacia las costas mexicanas, con destino final a Estados Unidos. A todos nos protegía el cartel de los Diablos, como en ese momento el grupo ITA, Intensity Drug Trafficking Area, adscrito a la DEA en Miami, catalogaba a exmiembros de la Policía Nacional, liderados por el coronel retirado Danilo González, que habían dejado el uniforme para irse a trabajar al lado de quienes antes perseguían. Aprovechando que los oficiales de la DEA pusieron micrófonos en su celda, los detenidos comenzaron a lanzar comentarios venenosos, sabiendo de que esto llegarían a oídos del ex coronel González. En ellos despotricaban de todo el mundo y en especial del exoficial o sus amigos del cartel. Algunos como Víctor Patiño lo asociaban sentimentalmente con la ex reina Lady Noriega. Las conversaciones dentro de las celdas de la DEA fueron demasiado ofensivas y al parecer a los presos se les fue la mano en su intención de evitar al ex coronel González, quien les dejó ver su irritación. En la última semana de octubre de 1999, sicarios asesinaron en la carrera 15 con calle 85 al norte de Bogotá a Diego Cuadros, Luigi. El mensaje para los detenidos era claro: si persistían con sus comentarios venenosos empezarían a caer uno a uno los narcos que habían escapado de la Operación Milenio. Algunos medios de información publicaron que González había pasado de cazador a cazado y que ahora era target del Grupo 43 de la DEA en Miami, encabezado por David Tinsley y su agente estrella Larry Castillo, quienes llevaban un buen tiempo recogiendo evidencia en contra del cartel de los Diablos y en especial del coronel Danilo González. La campana casi salva a González después de que a mediados de febrero de 2000 Tinsley y Castillo fueron suspendidos de sus cargos a raíz de una investigación interna por parte del FBI contra los miembros de la DEA por supuesta corrupción. No se puede negar que ellos sí la tenían clara y estaban muy cerca de conseguir su objetivo: demostrar los vínculos que por años han sostenido ciertos sectores de la policía y el ejército de Colombia con el cartel del norte del Valle. Esta convivencia y protección fueron la causa principal por la cual ese cartel tuvo el poder tan desmedido que hoy ostenta ante las autoridades colombianas y americanas. Después de una ardua investigación interna de la agencia federal, llevada a cabo por el FBI con el apoyo de algunos informantes, los dos oficiales de la DEA fueron absueltos y al poco tiempo regresaron a su lugar de trabajo. Sin embargo, esta historia aún no termina porque entre cielo y tierra nada queda oculto. El cartel del norte del Valle ha comenzado a desmoronarse poco a poco y uno a uno los sobrevivientes han comenzado a desfilar por las cortes americanas. Aún es posible que algún fiscal inquieto le dé por armar ese rompecabezas y cumpla el sueño de muchos de los narcotraficantes: ver a los corruptos que dejan mal el nombre de la institución con el uniforme de preso de una prisión americana. La versión Hollywood del asunto. El escenario para los 9 fugitivos de la Operación Milenio era diferente. Su prioridad consistía en evadir los continuos cercos militares sobre sus zonas de influencia donde sus movimientos ya no eran desconocidos para las autoridades locales y americanas. El grupo se abrió en desbandada y lo más seguro era andar solos, cada cual por su lado, finca acá, finca allá, movimientos en la noche, 0 teléfonos, cambio de ciudad en tractomulas o en camiones de la leche, en fin, todo tipo de artimañas antinaturales e ilógicas para despistar al enemigo. En uno de estos había Arcy Benavides, Julio Correa y Nicolás Berbonsoli, 2 de los narcotraficantes del cartel de Medellín que fungían como los mejores exponentes del crossover versión Hollywood. Descaradamente le enviaron un mensaje a 3 de los fugitivos de la Operación Milenio, que ellos merodeaban de finca en finca, cerca de su hacienda en Montería, departamento de Córdoba. La invitación era sencilla: un almuerzo con sancocho de gallina y un mensaje que podría considerarse interesante, por decirlo menos. Julio era de toda la confianza de los fugitivos y no hubo problema para cumplir la cita en su hacienda el 19 de octubre, solo 6 días después de estar catalogados como fugitivos. Una vez allí, luego de los saludos de rigor, llegó el momento de las confesiones y por ello Fierro y Berbonsoli terminaron confesando que de tiempo atrás habían solucionado sus problemas con la justicia americana a cambio de la entrega de entre 6 y 8 millones de dólares y el compromiso de que el tío Sam los dejaría paz y salvo, sin récord, sin cárcel, sin cargos y, lo más importante, sin delatar a nadie y con opción de vivir en Estados Unidos. Eso era realmente una versión Hollywood de cómo solucionar todos los problemas. ¿Podía existir algo mejor que esa opción? Claro que no, única y exclusivamente por unos cuantos millones de dólares.
Era una maravilla. Si querían aclarar alguna duda al respecto y concretar la negociación, podían hablar por teléfono con Barack Vega, el mago artífice de toda esta propuesta. Efectivamente la comunicación se hizo y luego de hablar unos minutos, Barack invitó al grupo sin ningún tipo de compromiso a una reunión cara a cara en un país neutral, dejando claro que él no podía ir a Colombia. Hubo dudas por parte del grupo de fugitivos, pero finalmente Julio y Nicolás se ofrecieron para viajar con ellos como garantes de que nada extraño, como un arresto, pudiera suceder. Las diferencias se zanjaron en un punto medio y Panamá fue elegido país neutral a donde solo iría uno de los capos a negociar. Así, el 20 de octubre de 1999, Fierro y Bergonzoli y el médico, representante de los prófugos, viajaron a Ciudad de Panamá desde el aeropuerto de Barranquilla y se alojaron en el Hotel Miramar. Muy pronto arribaron Barack Vega y su inseparable socio y amigo Román Suárez. La reunión se realizó en la habitación del médico. Tras las presentaciones de rigor, Vega tomó la palabra. Señores, hay una comisión en Washington llamada la Blitz Commission, integrada por altos funcionarios de la DEA, FBI, Customs, CIA, IRS, Secret Service, en fin, todas las agencias americanas, quienes estudian y analizan el perfil del narcotraficante propuesto y finalmente aprueban o niegan la incorporación de este selecto grupo VIP. Una vez superado este paso, el cual ustedes han cumplido cabalmente, viene el contacto con las agencias, específicamente en el caso de ustedes, la DEA. Con ellos ustedes harán un exhaustivo resumen de sus actos delictivos relacionados con el tráfico de drogas, una especie de confesión personal de sus pecados que no tiene por qué involucrar a nadie que usted no quiera mencionar. Lo más importante es que ustedes se comprometan a desmontar todas sus estructuras y rutas de narcotráfico, entregárselas con todo y la mercancía, cocaína, a sus agentes. De esta manera hacen suficientes méritos como para una rebaja sustancial de la pena ante una corte americana. La tercera parte, contratar un abogado americano que se encargará de su representación ante la corte, se entenderá con la fiscalía y lo llevará ante el juez. Así que usted inmediatamente recibirá una fianza y saldrá nuevamente de la corte para poder terminar el trabajo con sus agentes. Finalmente, al terminar todo este proceso, que puede durar 1 o 2 años, usted va nuevamente ante un juez y recibe una sentencia de tiempo servido. No toca la cárcel y puede venir a vivir con su familia a los Estados Unidos, con sus papeles legales, bajo protección del gobierno y con el dinerito que haya quedado, ya legalizado después de todo el proceso. ¿Eso es todo?, preguntó el médico. Bueno, hay un último detallito que tienen que conocer y es que no todo el mundo puede acceder a este club VIP porque es un poco costoso. ¿Cómo así que costoso?, inquirió el médico. Mira, la Blitz Commission financia causas secretas del gobierno americano que se realizan alrededor del mundo, como la lucha anticomunista, los Irán-Contras, las milicias en Angola y los paramilitares en Colombia. Por lo tanto, hay que pagar una tarifa para subvencionar en parte estos compromisos. Por ejemplo, Julio Fierro pagó 6 millones por su ingreso y Nicolás 8. La Blitz Commission hace un estudio de la capacidad de cada uno y estipula una tarifa, que para el caso de ustedes es de 12 millones por cada uno de los integrantes de su grupo y 8 millones por el hermano menor de Juan Gabriel Úsuga, por Gustavo Úsuga, para un total de 56 millones, respondió Vega. Pero, Barack, Gustavo no tiene nada que ver con esto, interrumpió el médico al tiempo que Vega sacó su computadora del maletín de mano, la puso sobre la mesa, la abrió, la encendió y lo primero que apareció en la pantalla del computador fue el águila del gobierno de Estados Unidos sobre fondo azul. Una imagen impactante. Luego metió el nombre de un integrante del grupo de fugitivos, presionó la tecla Enter y apareció la lista completa de los familiares, allegados, colaboradores, amigos cercanos o no y en general toda la organización. Mire, médico, tenemos todos los datos de inteligencia suficientes para judicializar a todos los integrantes de su familia y de su organización. Si no lo hacemos en una próxima y cercana operación Milenio 2 que viene en camino, es porque partimos de la base de que en esta reunión va a haber un entendimiento. Sí, Barack, pero ese precio hay que negociar. Después de 1 hora de argumentaciones de lado y varias llamadas a un integrante de la supuesta Blitz Commission, hubo un acuerdo de palabra por $42 millones y un apretón de manos que sellaba el negocio. Barack, en 1 semana comienzas a recibir el dinero. No te preocupes, en negocios por el grupo completo y creo que queda claro que toda la familia queda blindada en el mejor sentido de la palabra, finalizó el médico. ¿Paso a seguir?, preguntó el médico. ¿Quieres conocer a los agentes de la DEA?, dijo Vega. ¿Y dónde están?, preguntó el médico. En la habitación del lado, respondió Vega y de inmediato le pidió a Bergonzoli que llamara a los agentes estadounidenses. Médico, una última indicación y no la olvides.
Conmigo tratas todo lo que es dinero de la Blitz Commission, con tu abogado, tu proceso legal y con los agentes única y exclusivamente lo relacionado con tus rutas, cargamentos y desmantelamiento de la organización. Además quiero que sepas que parte de ese dinero que nos vas a entregar será usado para ayudar en la construcción de algunos positivos para los agentes, pero ellos no tienen por qué enterarse. Eso es entre nosotros y otra parte del dinero va a financiar la lucha que los paramilitares libran en Colombia contra la guerrilla. Así que con ellos no hables de dinero, es mejor así. ¿Está bien?, presumió Vega. Conté, no hay ningún problema, asintió el médico. Minutos después entraron 3 personajes rubios, altos, grandes, tal y como cualquier narcotraficante se había imaginado un agente de la DEA. Dios mío, ¿en qué me metí?, pensó el médico, pero se calmó al observar que la actitud de los americanos no era hostil. Por el contrario, la conversación transcurrió sin tensiones y en un tono informal y relajado. Por momentos el médico olvidó que estaba al frente de simples policías que realizan su trabajo para sacar toda la información posible. Definitivamente todo eso era la maravilla. Al cabo de 2 días de amables conversaciones, el médico, entusiasmado, propuso: hombre, si esto es así como lo estamos viendo, la verdad, Larry, yo te puedo traer a 12 grandes narcotraficantes de Colombia. ¿Cómo están las cosas? ¿Quién no va a querer participar de este selecto club? Cualquiera que tenga 2 dedos de frente va a querer estar sentado en esta misma mesa. Yo creo que la gente precisa para esto serían unos amiguitos míos del norte del valle, con Rasguño a la cabeza. Médico, ¿de verdad tú crees que puedes convencer a Rasguño de venir a hablar conmigo?, preguntó entusiasmado el oficial Larry Castillo. Déjeme ir y explicarle todo esto. Por lo menos creo que sí va a querer escucharlo de tu propia boca, Perak. Al cabo de varias reuniones en Panamá con la plana mayor de los fugitivos de la Operación Milenio, el proyecto iba tomando forma y se convertía en una realidad. El programa de resocialización de narcotraficantes colombianos no daba abasto y todos los narcos querían tener un carnet de membresía de tal cotizado club. Este fenómeno quedó reflejado entre noviembre de 1999 y enero de 2000 en las maratónicas y concurridas reuniones en los hoteles Miramar y barrios de la capital panameña. Todo narco de categoría que se respetara asistía, enviaba un emisario o en su defecto hacía llegar cartas selladas y firmadas con sus huellas expresando su deseo de abordar el tren que conducía a la felicidad y libertad sin límites. Entre ellos estaban Chupeta, Víctor Patiño, Arcángel Henao, Rasguño, Carlos y Alfredo Tascón, Diego Montoya, Óscar Uribe, Jorge Esprilla, Orlando Sánchez, Carlos Castaño, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y Don Berna. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.